Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este momento de aprender juntos más de ti. Abrimos el libro que es el libro de nuestra vida, es el libro que amamos, es el libro que nos ha sostenido en las batallas y nos ha dado luz en la oscuridad y nos ha dado consuelo, aliento. Es el libro que nos has dejado para que te conozcamos y para capacitarnos en todas las áreas. Y ahora te pido que tu Espíritu nos enseñe, que tú nos hables, que me ayudes, Señor, a compartir la palabra y que seamos cada uno de nosotros un pueblo obediente, que se comprometa a poner por obra todo aquello que tú nos enseñas. Que ninguna palabra tuya caiga a tierra, sino caiga en nuestros corazones y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. También bendice a todo el que vea o escuche ahora o más adelante este mensaje. En tu nombre oramos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Quiero seguir, hermanos, con la serie Poder en la boca. Dile al que está a tu lado, tienes poder en la boca. Sí, hace algunos miércoles que tuve el primer mensaje y luego vino el colaboratón, no pude seguir, pero hoy me propongo tener la segunda parte de esta enseñanza, poder en la boca. Te voy a compartir algunos proverbios, no los busques, pero te voy a dar la cita. Qué bueno que has traído libreta para tomar nota, para que veáis cuán importante es el hablar de nuestros labios. Qué poder hay, sobre todo cuando somos hijos de Dios y tenemos autoridad. Recuerde que somos reyes y sacerdotes, todos los que hemos sido salvados y añadidos a la familia de Dios. Y nuestro Padre es un rey, nosotros somos reyes y somos un real sacerdocio. Así que tenemos autoridad, tenemos poder en nuestra boca. Jesús lo enseña y ahora lo vamos a ver. Y decíamos en la vez pasada en Santiago capítulo 3 que tenemos un lanzallamas en la boca. Mirad qué gran bosque se puede encender, se puede incendiar con tan pequeño fuego. Que tenemos un timón en la boca. Nuestras palabras pueden dirigir, dar dirección. Que tenemos una fuente. Ahora en Proverbios he seleccionado, hay muchos versículos más, pero he seleccionado algunos para que veamos la importancia del hablar y la responsabilidad que tiene que llenarnos, embargarnos a la hora de ser prudentes y entender la influencia de nuestros labios. ¿Estás listo? Mira, anótate. Proverbios 12, 18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Así que con la lengua puedes dar golpes de espada, hermano, y con la lengua puedes sanar. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Con la boca, con tu hablar, puedes quebrantar el espíritu tuyo y el de otros. En cambio, la boca del justo es árbol de vida. Un árbol que da sombra, un árbol que da fruto, un árbol que embellece. ¡Qué bendiciones! Sí o sí. La boca puede ser un árbol de vida. Proverbios 18, 21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Muerte y vida están en poder de la lengua. De lo que hablas te vas a alimentar y alimentas a otros también. Podemos matar con la boca, podemos dar vida también. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Prudencia. ¿Qué dice?
en Proverbios también, que en la multitud de palabras no falta pecado. Y dice en Proverbios 10:11, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Hay una fuente. Y no puede salir agua dulce y agua amarga. No podemos con la boca bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Hay que cuidar. Proverbios 11:9. ¿Estás tomando nota? Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Mira que el impío puede destruir. La difamación destruye. La calumnia. Hay violencia que se puede esparcir con la boca. Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Yo siempre que voy a una ciudad bendigo. Llego a un lugar bendigo, porque yo he entendido que con la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. ¿Sabes que hay gente que viven blasfemando, maldiciendo, y es como que va contaminando con sus labios? En cambio, nosotros tenemos que ser gente que con nuestros labios limpiamos la atmósfera, bendecimos, sanamos. Proverbios 12:14. Por el fruto de su boca cada cual se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Proverbios 13:2 y 3. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los pérfidos es la violencia. El que guarda su boca preserva su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruina. Cuidado. Así que hay fruto que sale de mi boca. Es así. ¿Sabes que cuando tú vives alabando al Señor, esa misma alabanza te alimenta el corazón? Cuando tú hablas palabras de bendición, eso es como que mantiene tu mente sana. Es como algo que se retroalimenta, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero de lo que habla la boca, tú mismo te alimentas también. Y hay gente que está en un círculo vicioso, negativo, lógicamente es una redundancia, si es un círculo vicioso, es viciado, es negativo, pero hay gente que está en un círculo de bendición. Proverbios 16:10. Oráculo hay en los labios del rey, en el juicio no debe errar su boca. Y esto lo podemos aplicar evidentemente a los reyes, a los que están en autoridad, pero también a nosotros que somos reyes y sacerdotes, como decía al principio. En tus labios hay oráculo, en tus labios hay sentencia, en tus labios hay profecía. En el juicio no debe errar su boca. No debemos precipitarnos a la hora de emitir una sentencia. No debemos hablar tonterías. Cuando nosotros hablemos, la gente tiene que saber que algo provechoso va a salir por nuestros labios, que merece la pena escucharnos, que somos gente continua, que somos gente que habla con buen juicio, con la sabiduría de Dios. ¿Es así o no? Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Hay gente que estás con ellos y no interesa lo que dicen. Son aguas sin profundidad, son aguas que no aportan nada. Pero cuando tú eres alguien que temes a Dios, tienes sabiduría, y cuando te llenas de Dios, tus palabras pueden estar llenas de sabiduría y ser como un arroyo profundo.
A ver, ¿te ha pasado alguna vez que de repente estás hablando con alguien, le estás aconsejando, le estás animando, simplemente estás hablando de algo y tú mismo te paras y dices, wow, ¿qué acabo de decir? Porque has dicho algo que tú te paras a pensar, esto es profundo. ¿Te ha pasado? A veces cuando estás orando, de repente dices, ¿qué he orado? Porque el Espíritu nos ayuda. El Espíritu está en ti y de repente, wow, lo que he dicho, oye, esto es para meditar, esto es para estudiar, esto es más. Dice, voy a leer de nuevo, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Ahora en el verso 6, 7 y 8 de Proverbios 18. Proverbios 18, 6. Voy a leer el 6 y el 7. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. O como decimos vulgarmente, cuando habla sube el pan. Hay gente que con su hablar provoca a la contienda. Que con su hablar parece que te están cogiendo así de la perchera. La boca del necio es su ruina. Bocazas. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo eso? Bocazas, ¿por qué hablaste? ¿Por qué no fuiste más prudente? ¿Por qué no te callaste? Porque tus propias palabras han sido tu trampa, tu ruina. Hay poder en la boca, hay que tener mucho cuidado. Proverbios 18, 20, estoy terminando. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Y Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Otra vez, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. A ver, ¿qué plato te gusta? Un sándwich calentito. Un sándwich que tenga queso fundido, tomate, su jamoncito, lechuguita, un huevo ahí. Y entonces, ¿ese bocado qué? Con el pan así calentito, crujiente. Delicioso, ¿sí o no? Y estás comiendo y estás pensando, ahora todavía me queda sándwich y le voy a dar otro. Así son las palabras del chismoso. Si le pone oído a lo primero, te deja enganchado y quiere escuchar lo segundo. Son deliciosas para la carne. Hermano, por eso triunfan los programas del corazón y la telebasura. Y la gente está ahí porque da el primer bocado y dice, oh, mira la Pantoja, o el otro, o el de Salvados, o el Gran Hermano. ¿Y qué es lo que han hecho? Y son chismes, es vanidad todo. Pero al alma, a la carne, a nuestra naturaleza caída, le parece delicioso. Entonces un bocadito, y quieres otro bocadito, y quieres otro bocadito, pero penetran, ese chisme, dice que penetra hasta lo profundo, te contamina. Por eso hay que tener cuidado de no ser un chismoso, ni prestarle oído a un chismoso. ¿Por qué? Porque el diablo es un chismoso. ¿Sabes que el diablo cuando se rebela contra Dios empezó a esparcir murmuración, empezó a esparcir chisme? ¿Qué es lo que sucede? Mire, que era muy atrayente o atractivo, porque el querubín protector había estado cerca de Dios. Había sido un ángel de altísimo rango, había estado muy cerca. Querubín protector de alas desplegadas, que había estado adorando, que había estado caminando entre las piedras de fuego. Cuando aparece la iniquidad en su corazón y se rebela contra Dios, entonces tiene que intentar su rebelión esparcirla. Entonces la rebelión trabaja con el chisme, la rebelión trabaja con la murmuración y empezó a contaminar.
Y muchos ángeles cayeron en la trampa porque de repente era interesante. O sea, si este que ha estado tan cerquita del trono, si este que sabe las intimidades de Dios, si este que ha sido un ángel privilegiado, está viendo cosas que están mal, está quejándose, está de alguna manera inconforme, descontento, ¿será que tiene razón? Y entonces escucharon una palabrita y quisieron escuchar la siguiente. Quisieron más del bocadito ese que les presentaba, la trampa. Pero esas palabras penetraron y contaminaron. Y una tercera parte de los ángeles se les reveló a Dios. Por eso, que los pastores que me escuchen se consuelen. Si a Dios se le reveló una tercera parte de los ángeles, ¿por qué te extraña que se te revele alguno a ti? ¿Que eres tú mejor que Dios? Que haya alguno que va por ahí con chisme, pues si le pasó a Dios, hermano. Que es perfecto y santo y puro y bueno y todo amor. ¿Cuánto más a nosotros nos va a pasar en algún momento? Entonces aparece el chisme. Y si tú le das boca al diablo, el diablo te va a usar a ti para traer chisme y murmuración. Y de repente estás visitando a tu hermana en Cristo. Y podés hablar de tantas cosas buenas, positivas, porque hay poder en la boca. ¿Hay poder dónde? Y podéis edificaros y alimentaros del fruto de los labios y que salga una fuente positiva. Pero de repente empieza la hermana, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me dijo el otro día Paquita? Que se encontró con Marujita y a que no sabes qué. Pues resulta que estaba comprando el detergente más caro y anda por ahí llorando de que no le alcanza para terminar el mes y la vio comprando el más caro que había en el supermercado. No me digas. Y una vez que ha entrado la primera palabrita esa, el primer bocado, ya entonces, ¿a quién no le gusta? A la carne de uno. Anda, no me digas. Y andamos por ahí metiéndonos en las vidas de los demás y descubriendo. Entonces tú tienes que decir, para. ¿A santo de qué me estás viniendo aquí? Vamos a edificarnos. ¿Qué propósito hay en lo que me estás contando? Cuidado con el chismoso, con el murmurador, con esas palabras que penetran hasta lo profundo. Y hermano, no seas ridículo. Todos somos influencia e influenciables. No puedes pensar que si te bebes un vaso de veneno no te va a hacer daño. No te va a hacer, claro que te hace daño. Tienes que cuidar lo que oyes. Tienes que cuidar lo que ves. Tienes que cuidar lo que metes al corazón. Tienes que cuidar con quién te juntas. Tienes que cuidar lo que hablas. Para usar esto que Dios nos ha dado que se llama la boca, para bendición, para transmitir vida. ¿Me escucha alguien? Y si hay algún problema que tiene tu hermano, tú detestas y dices, uy, este siempre me está hablando de este y el del otro y demás allá. Entonces tú párate y dile, ¿sabes qué? No me edifica lo que estamos hablando, no me edifica. Y siempre acabamos hablando de alguien, tienes un problema. ¿Cómo que tengo un problema? Mírate tú primero. No. Y se ofende. Soy tu hermano y soy tu amigo. Si no te digo yo la verdad, ¿quién te lo va a decir? Tienes un problema, creo que tienes un problema, busca ayuda. Se acabó nuestra amistad. Pues entonces que no había amistad. Porque si hay alguien que es mi amigo, me tiene que decir las cosas a la cara y no me puedo estar ofendiendo como un niño. No puedo ser tan sensible. Me tiene que decir lo que vea en mí. Pues ayúdame a matar mi carne. Porque quizás no me lo veo. Quizás no me doy cuenta de mis defectos y tú sí los ves. Ahora entiendo por qué las amistades no me aguantan. Ahora entiendo por qué ando solo. Y estoy 6 meses con una amistad y a los 6 meses ya no quiere estar conmigo y me busco otra y así voy que no tengo relaciones estables. ¿Por qué será? A lo mejor es porque algo transmites que no bendice, que no edifica. Hay gente que vive en una queja. Hay gente que vive como amargada. Hay gente que lo ve todo mal. ¿Quién quiere estar al lado de esos?
con el quejoso. Dice, mejor estar en un terrado solo que convivir con mujer rencillosa. Mejor en un desierto que con una mujer contenciosa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá. Entonces, hermano, hay gente que está con esa persona y son un problema. ¿Y eso pasa entre los cristianos? Sí. Claro que pasa. Y en vez de ser una fuente de bendición, transmitimos queja o malestar. Que el Señor nos libre de esas cosas. Amén. Que seamos gente que afecta, que cambia. Yo me acuerdo una vez que era subdelegado del curso. Y había un espíritu de queja y de murmuración. Entonces yo empecé a intentar influenciar en contra de eso. Lo he contado, ¿no? Empecé a influenciar en el sentido de que alguien venía a murmurar de otro y yo decía, oye, no me hable, si te acabo de ver con él hablando y también no me venga ahora a criticar, no está bien eso. Y entonces, ¿sabes qué? Empezaron a verme así como un bicho raro. Y un día, yo no sé lo que me pasaba, se ve que estaba muy cerca del pastor Fernando, algo que hacía locuras de estas. Un día, todavía no había llegado el profesor y me fui a la pizarra y borré todo lo de la pizarra y entonces estaba ya cansado y puse, háblame de ti, de mí y de lo bueno de los demás. Y me fui a mi sitio. Entonces me preguntaron, ¿y por qué has puesto eso? Digo, eso es para que todos sepáis cómo tenéis que actuar conmigo. Háblame de ti, de mí y de lo bueno de los demás. Y entonces ya no volví a ser subdelegado nunca más. Pero ¿no pasa en los ambientes de trabajo? Y todo el mundo está quejándose con el jefe. Pero luego llega el jefe y todos. Y tú dices, qué falsos. Y luego es un injusto, es el que menos trabaja, está enchufado. Somos cristianos, nosotros no podemos ser así. Si tenemos una queja, vamos al jefe y se lo decimos a la cara, no andamos despellejando al pobre hombre. Le decimos a la cara lo que pensamos. Y si no, nos callamos. ¿Verdad? Porque somos cristianos. Y si está ese chisme, esa murmuración, ese mandamiento, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, esto es como aguas que están, aguas turbias, aguas que huelen mal. Nos estamos envenenando el ambiente. Vamos a hablar bien, vamos a cambiar nuestra forma de emplear la boca. Y por lo menos yo quiero alabarle a Dios y quiero hablar lo positivo. Y si tengo algo que decir, se lo digo a la cara, al compañero, al jefe, a este o al otro. Valientes, de frente, honestos. Amén. Así hemos aprendido del Señor. Sea vuestro sí, sí, sea vuestro no, no. En Proverbios hay muchos más versículos que hablan de la boca y nosotros entendemos, por lo tanto, que tenemos que cuidar lo que oímos y lo que hablamos y entender que tenemos poder y autoridad en nuestra boca. Jesús se lo quiso enseñar a sus discípulos. Venga conmigo a Mateo capítulo 21. Mateo 21. ¿Os acordáis que en la primera parte de esta enseñanza vimos cómo Jesús hablaba la palabra para calmar la tormenta? Calla, enmudece, para echar los demonios. Hablaba la palabra. Él es el verbo. Hablaba la palabra para sanar. Levántate, toma tu lecho y anda. Y luego, todo eso que vieron los discípulos, Jesús se lo enseña a ellos. Jesús les dice, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. Les he dado autoridad para que en mi nombre echen demonios, para que en mi nombre sanen enfermos, para que ustedes también usen el poder de la palabra. En Mateo 21, verso 18,
Por la mañana, perdón, ¿estáis ahí, hermanos? Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo a la higuera: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Así que lo de la higuera, si os dais cuenta, además de ser algo profético, además de tener en sí mismo un mensaje, Jesús aprovechaba toda ocasión para enseñar, porque en 3 años y medio tenía que dejarlos listos, tenía que dejar su ministerio en manos de esos 12 apóstoles y el resto de los discípulos. Entonces, él aprovechaba cada oportunidad para enseñarles, para darles ejemplo de cómo tenían que hacer. Entonces no les dice: oye, mirad, lo de la higuera no se os ocurra hacerlo, ¿eh? Esto lo he hecho yo, porque soy el Señor. Pero vosotros, hacedme el favor de no andar diciendo tonterías por ahí. Sino que todo lo contrario, se quedan maravillados y Jesús dice: no os sorprendáis. Si tenéis fe y no dudáis, igual que yo he hecho lo de la higuera, lo vais a poder hacer vosotros. Es más, ¿veis ese monte de allí? Sí. Pues le podéis decir al monte: quítate y échate al mar, y os obedecerá. Yo me imagino a los discípulos diciendo: qué exagerado. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús está derribando las barreras mentales. Jesús está metiéndoles así entre ceja y ceja, que para Dios no hay nada imposible, y para que el que cree todo es posible. Un poquito antes, en Mateo 18. Mateo 18, 18. En verdad os digo, es Jesús, todo lo que atéis en la tierra, y decíamos la semana pasada que eso es prohibir, todo lo que atéis, todo lo que prohibáis en la tierra, será atado, será prohibido en el cielo, y todo lo que permitáis o desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que Jesús les está diciendo: escuchen, ustedes van a poder. En la tierra, si os dais cuenta, lo que prohíbe o permite son las leyes. Y el que ata o deja libre es la autoridad. Nosotros no podemos atar a nadie legítimamente. ¿Quién puede atar? ¿Quién puede retener? ¿Quién puede hacer un uso legítimo de la fuerza? La autoridad, que tiene esa competencia, puede atar o puede dejar libre. Jesús le está diciendo: entiendan, ustedes son reyes. Ustedes pueden prohibir o permitir, atar y desatar. Y si uno solo de ustedes tiene poder en su boca, ¿cuánto más si 2 se ponen de acuerdo? Lo que pidan al Padre en mi nombre, les será hecho. Esto es serio, hermanos. Esto no es un juego. Nosotros no podemos andar diciendo cosas así porque sí. Tú no puedes llegar a tu pueblo y decir: esta ciudad sucia y asquerosa, cuánta gente dura, atajo de inconversos. Acabas de soltar una maldición allí. Te habrás quedado a gusto, pero has soltado una maldición y el Señor no te tiene para eso. A no ser que proféticamente y de una forma muy sobrenatural el Señor te ponga a hablar un juicio sobre un lugar, como hacían los profetas.
pero eso son las menos. Dios te ha puesto ahí para pedir misericordia y para hablar bendición. Amén. Tú no puedes hablar cualquier cosa sobre tu hijo. Tú no puedes hablar cualquier cosa sobre tu esposa o tu esposo. Tú no puedes hablar cualquier cosa sobre tu nieto. Este muchacho. O lo que dicen, ¿habéis visto lo que dicen en los pueblos? ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! Es que es tonto. Este es bruto. Le he explicado 20 veces y no se le mete en la cabeza. Además de que daña su mente, su corazón, es que en las palabras de un padre tiene autoridad sobre un hijo. O un abuelo tiene una autoridad. Y entonces está hablando una maldición. ¿Nosotros qué tenemos que decir? Por ejemplo, tú no puedes decir, eres un desastre, eres malo, a un hijo tuyo. Tú tienes que decirle, eres bueno, pero te estás portando mal. Tienes que usar las palabras con sabiduría. Hijo, eres una bendición, pero qué mal día tienes. Es una realidad, pero no le ates. Claro que puedes, esfuérzate. A lo mejor no eres inteligente como otro para las matemáticas, pero tienes otro tipo de inteligencia, tranquilo. Y a veces a mí me duele, voy por ahí, está en el supermercado. Es que es un demonio, es que no para. No le diga eso, es un angelito, es un niño de Dios. Ah, si tú lo conocieras. No, pero habla bendición sobre su nieto, sobre su hijo. Es la ignorancia, ¿verdad? Pero nosotros ya no estamos en ignorancia. Entonces somos reyes, hermanos. Somos oráculo hay en los labios del rey. Somos autoridad delegada por Dios. Su autoridad está ahora sobre la iglesia. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor. Por tanto, id, nos delegó autoridad. Y esa autoridad tenemos que saber usarla. Aún los políticos, la gente que está en autoridad, los jueces o al rey, no se le puede pillar en cualquier palabra. No se le puede pillar. Tienen mucho cuidado lo que hablan. Porque son gente que está en eminencia, observada. Sus palabras tienen peso. Nosotros, si entendiéramos la autoridad que tenemos y que estamos en eminencia, Dios nos ha puesto, hermanos, en un lugar de autoridad. Dice la Biblia, el que venza y sea fiel hasta la muerte, se sentará conmigo en el trono. Como yo vencí, me he sentado con mi Padre a reinar. Dice que reinaremos con Él. Que nos está reservada una corona. Que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Sí o no? Así que estamos en eminencia. Somos contemplados por los ángeles. Somos un espectáculo para el mundo. Tenemos que usar la palabra bien. Atar y desatar. Mira, cuando yo estaba descubriendo estos principios, era unos poquitos años llevaba de pastor. Y entonces estábamos en un festival en Águilas de evangelismo. Y el Señor me dio una instrucción de que me fuera a la plaza donde se hacía el festival. Y comencé a recorrerla en oración, y empecé a hablar una oración. Prohíbo todo robo, toda avería, todo accidente. Prohíbo gente mala, cualquier ladrón, cualquier persona que venga a burlarse, cualquier acto, todo espíritu que venga a perturbar, y declaro bendición, desato ángeles que nos ayudan, cielos abiertos en este lugar. Y así iba yo orando por la plaza. Y hubieron varios testimonios ese día. Uno de ellos, por ejemplo, que recuerdo, ¿no? Fueron varios, pero que yo luego me quedé pensando, wow, era un festival que hacíamos de evangelismo. Y fue un impacto, la verdad es que fue un día de mucha bendición para Águilas. Entonces nos apoyaron diferentes ministerios, uno de ellos era Remar. Y Remar trajo varias, en un camión, iba el camión cargado de algunas cosas técnicas, de alguna tecnología, de algunas cosas de valor, y además del stand, la mesa que pusieron. Cuando terminó el evento y regresaron al camión, se encontraron las puertas abiertas de par en par. Se las habían abierto, se las habían forzado. Pero no faltaba nada dentro de las puertas.
Y yo me imaginaba, ¿qué habrá hecho el Señor para que los ladrones hayan abierto las puertas pero no hayan podido coger nada? ¿Cómo los habrá espantado? ¿Habrá puesto un guardia que pase en ese momento por ahí y han salido corriendo? ¿Alguien? ¿Algo? No sé, es que un día en el cielo Dios nos pasará la película, la moviola, ¿no? Nos va a pasar otra vez la película de nuestras vidas desde su óptica, ¿no? Y yo estoy seguro que ese día algún ángel metió el Señor por allí para espantar a esos ladrones. No pudieron robar nada. Y hubieron varios testimonios ese día de... me acuerdo otro niño que se dio un golpe y parecía que se había hecho un daño terrible y luego no tenía nada. Ni señal le quedaba. De esto que parecía un gran accidente y el Señor, yo no sé lo que hizo, amortiguó el golpe, le sanó en el instante, pero lo que parecía que se te hiela la sangre luego no pasa nada. Y es como que yo me di cuenta de que había una autoridad desatada, había una protección. Y el Señor me dio la convicción de que lo que me había puesto a orar, eso había prohibido y había permitido, había atado y había desatado. Amén. Así que luego, un poco después, ya me envalentoné. Y estábamos, todavía no estábamos en la nave de ahora de la iglesia, estábamos en un local que nos había cedido un hermano, era una carnicería, imagínense, ahí estábamos reuniéndonos. Y como piojos en costura estábamos allí. Y era el carnaval de Águilas. Entonces, yo no sé cómo se me metió esto en la cabeza, que estaba enseñando acerca de lo de Elías en el Carmelo. Y le dije a los hermanos, y hermanos, ahora había venido Televisión Española, en una forma especial, a grabar el carnaval de Águilas, y había ahí todo lo que es el descontrol, pero en ese tiempo estaba muy fuerte lo de la musona, que es como una especie de demonio, de monstruo, y le habían querido dar como más énfasis a eso. Y yo dije, hermanos, tenemos autoridad, vamos a orar en este momento. Padre, yo te pido que envíes ahora una lluvia sobre Águilas, Señor, y se eche a perder este día de carnaval. Acto seguido empieza a llover. Pero en la plaza donde estaba grabando Televisión Española empieza a granizar. Y el cielo estaba despejado, hermano. Es como que de repente se cubrió. Y llovió tanto que los coches que habían aparcado, porque no había amenaza de lluvia, los coches habían aparcado en la rambla que desagua para el mar. El agua llegaba a la ventanilla de los coches de lo que se puso a llover. Y los hermanos dijeron, pastor, Dios nos ha contestado como Elías. Digo, sí. Esto es peligroso. Pero me guió el Señor, yo creo que Dios honró su palabra, ¿no? Que estábamos hablando de eso. Somos pocos, somos una minoría los cristianos, pero tenemos, como Elías, tenemos autoridad, hermanos. Vamos a orar. Y oramos. Yo he visto tantos milagros, hermano. Me vienen tantas cosas a la cabeza de milagros que he visto. Hay autoridad en nuestra boca. Siempre y cuando estemos de acuerdo con la voluntad del Señor. Nosotros no podemos hacer nada independientes a Él. Pero cuando estamos en su voluntad, es un gozo dejarnos usar por Dios. ¿Verdad que sí? Saber que oro y Dios me escucha. ¡Wow! El Dios Todopoderoso te escucha. Ahora, esto decíamos la semana pasada que funciona, número 1, cuando estamos viviendo en santidad. Número 2, con fe. Si creéis y no dudáis. Y número 3, en obediencia, en sujeción al Espíritu de Dios. ¿Cómo funciona esto? En santidad. Diga conmigo, en santidad. Número 2, con fe. Ahora, Jesús dijo que no necesitábamos mucha fe. ¿Cómo necesitábamos la fe? Como un grano de mostaza. Una fe no tan grande, pero en un Dios que sí que es muy grande. Un poquito de fe, pero en un Dios muy grande, muy poderoso.
y en obediencia, en unidad con el Espíritu Santo. No podemos hacer nada en nuestra iniciativa o en nuestra cuenta, sino solamente cuando estamos en los planes del Señor. Me permitís que os ponga otro ejemplo. El día que terminaba la cadena hicimos, como sabéis, una cadena de oración y de ayuno por Marco. ¿Fueron 21 días, puede ser? Fueron 21 días, ¿no? ¿O fueron 7 días? 7 días, 7 días, perdón, 7 días. 21 días fue la cadena de ayuno y oración que hicimos al comienzo del año. Hicimos 7 días y nos apuntamos muchos, llenamos la copa a favor de Marco, y él estaba en un momento muy crítico, como sabéis, en un dolor, como rechazando su cuerpo la operación y los hierros que le habían puesto los clavos, el titanio, mejor dicho, que le habían puesto. Lo estaba rechazando su cuerpo. Entonces nos habíamos propuesto orar 6 días, y el día que previo a ir al médico, ir los pastores a ungirle con aceite. Y como dice Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, la noche antes de que íbamos a orar por él, la noche antes, a las 3 de la noche, de la madrugada, me llamó, ¿fue Doris o Marcela? No sé si fuiste tú, Marcela. Me llamó Marcela, pastor, ven, por favor. Marco está muy mal. Ahora, ella me llamó por la fe de él, porque ya él estaba, miren hermano, él estaba en una... sudado totalmente, gritando de dolor, en una tensión, como en vez de acostar en la cama, estaba tan tenso que parecía que estaba levitando en la cama. Así estaba, con un dolor insoportable. Y otras veces en crisis menores se lo habían llevado al hospital para ponerle morfina y conseguir relajar esa crisis, ese pico de dolor. Entonces la opción era lógicamente llamar a la ambulancia y que se lo llevaran. Y la fe de Marco fue, como estábamos en esa cadena de ayuno y oración, y al día siguiente íbamos a ungirle, si me equivoco en algo me corregís, aquí están Marco y Marcela, al día siguiente íbamos a ungirle, íbamos a orar por él y se culminaba el proceso. Él dice, no, si ahora llaman a la ambulancia, acabo en el hospital, y si acabo en el hospital, los pastores van a tener que orar por mí ahí en el hospital en vez de en mi casa, y ya van a estar ahí los médicos diciendo que la opción era operarle y sacarle todos los hierros, todos los clavos que le habían puesto en la columna vertebral, y volver a tocar ahí era, según el médico, una opción negativa, porque es una zona muy, muy sensible, muy delicada, y esa operación siempre es agresiva. Total, que la fe de él, llama al pastor, y Marcela, aunque era de madrugada, pues me llama y voy para allá. Pero también llamaron a la ambulancia, ¿verdad? De verlo tan mal también llamaron a la ambulancia, porque eso fue papá. Tu papá, ¿verdad que sí? El abuelito llamó a la ambulancia. Es que me está mirando Samuel, tendrían que estar mirando así. Qué hermoso. Porque se ha dado cuenta de que de repente de estar hablando de Jacob, de Pedro y de Juan, está hablando de Marco Franco. Entonces, cuando llego y veo el cuadro era desgarrador, de verdad, hermanos, que te dolía a ti nada más de imaginarte el sufrimiento que tenía Marco. Y oramos juntamente con todos, oramos pidiéndole al Señor un milagro. Señor, sánalo y que no tenga que irse al hospital. Pero el Señor me guió a hacer 2 cosas, y oí tan clara la voz del Espíritu Santo. Marco estaba acostado de lateral, y entonces yo me puse en su espalda y le puse la mano así en la espalda, orando por él junto con todos los que estábamos en la habitación. La ambulancia estaba por llegar. Y yo, humanamente hablando, decía, si Dios no hace un milagro hay que llevarlo al hospital. Esto es una cuestión extrema. Entonces, después de orar, oigo al Espíritu Santo claramente que me dice, date la vuelta, ponte mirándole a la cara y háblale al dolor. No ores a mí, ni le hables a Marco, háblale al dolor. Háblale al dolor, háblale al dolor. Y entonces me pongo en la parte de delante y le hablé al dolor. Dolor, a ti te digo, márchate ahora mismo de este cuerpo.
En el nombre de Jesús. Hice una oración de 3 segundos. Y Marco estaba así. ¡Oh! Y de repente hace. ¡Ah! Cae en la cama. Y entonces me dice el Señor, y ahora comienza a recitar mi palabra. Y me viene el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero y aquí no se dormirá. Y empiezo a recitar el Salmo. Hermano, empiezo a recitar el Salmo y al momento oigo. ¿Te acuerdas? Roncando. Y entonces nos quedamos todos así como diciendo, esto no puede ser. Y a eso que llega el de la ambulancia. Y llega el de la ambulancia con todo y encuentra a Marco roncando. Y dice la ambulancia, ¿qué hacemos? Dice Marcela, váyase que Dios ha hecho un milagro aquí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y eso me lleva a hablar, para concluir ya, de las 3 formas de usar nuestra boca en oración. Número 1, hablar palabra a Dios. Número 2, hablar palabra de Dios. Y número 3, hablar confesión de la palabra de Dios. Voy a repetirlo. Número 1, hablar palabra a Dios. Número 2, hablar palabra de Dios. Y número 3, hablar confesión de la palabra de Dios. ¿No es lo mismo, Juan Carlos? No, te lo explico. Permíteme que te lo explique con ejemplos de profetas. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos para allá, por favor. Vamos a estudiar juntos la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 6. Verso 17. ¿Os acordáis cuando Eliseo estaba con su criado y le rodea un ejército de arameos? Entonces le dice el siervo, Señor mío, ¿qué haremos? Somos 2 contra todo un ejército. Él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Recordáis el incidente, hermanos míos? Verso 17. Segunda de Reyes 6, 17. Si está en la iglesia, deme un amén. Entonces Eliseo oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Así que yo me imagino que de repente el criado mismo le dice a Eliseo, veo carros de fuego y ejércitos de fuego por todo alrededor del monte que están aquí alrededor de nosotros. Es lo que tú has dicho, que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces Eliseo, verso 18. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió, Dios, el Señor los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. O sea que esos ángeles, porque esos ejércitos de fuego evidentemente eran ángeles, esos ángeles recibieron una orden de Dios el Padre, dejar ciegos a los soldados arameos. Eliseo habló palabra a Dios. Te ruego, oh Dios, que hieras sus ojos con ceguera. Y luego sigue la historia. Después vuelve a orar al Señor que les devuelva la vista. Eliseo no habló a los ojos del ejército, habló palabra a Dios. ¿Están viéndolo conmigo? Venga, otro ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 18. Milagrazo, ¿no? Lo que sucedió aquí. Primera de Reyes 18, verso 36.
Primera de Reyes 18, verso 36. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Son los dos altares, los profetas de Baal que pidieron fuego y no bajó, y el profeta Elías que levantó este altar. ¿Podía Elías haber hablado una palabra de Dios? Pero Elías habló una palabra de oración a Dios. Elías, en cambio, dijo claramente al rey Acab: no va a llover sino por palabra de mi boca. ¿Quién cerró los cielos? Elías, por mandato del Señor. Hermanos, eso lo dice Santiago, cuando dice que la oración del justo puede mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Que a veces vemos los hombres de la Biblia y parecen inalcanzables, superhombres. Pero Santiago está diciendo que Elías era como tú y como yo. También se deprimía, también tenía defectos. Le falló la fe en determinado momento. Pero Dios lo usó, como te puede usar a ti y me puede usar a mí. Elías era un hombre de pasión semejante a la nuestra, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Y otra vez oró, y después de 3 años y medio el cielo dio la lluvia. Pero esto que hizo Elías no se lo estaba inventando, sino que Elías dice en el versículo 36: que sepa hoy Israel que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. ¿Cómo estaba actuando Elías? Por palabra del Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Así que en Elías vemos las 3 cosas. Vemos santidad, porque era un hombre de Dios, era un hombre justo. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Mira que no dice la oración del cristiano. Tú puedes ser un hijo de Dios y vivir mal. Tú puedes ser cristiano y vivir en injusticia. Tú puedes ser un templo del Espíritu Santo descuidado y sucio. Elías era un hombre justo. Por eso Dios lo usó. ¿Me oye alguien esta noche? La oración del justo puede mucho. Y Elías tuvo santidad, fe y obediencia. Y por eso Dios lo pudo usar. Porque estaba trabajando de acuerdo a la palabra que el Señor le estaba dando. No se inventó: ahora verás, ya estoy cansado. Esto ya no puede ser. Acab y Jezabel son terribles. Y esta nación apóstata. Se acabó. Voy a meterlos en sequía. Oye, pero ¿quién eres tú? ¿Tú qué sabes si Dios quiere hacer eso? Pero otra cosa es que el Señor le habla y le dice: Elías, por palabra tuya no va a llover. Y por palabra tuya volverá a llover. Te voy a usar a ti. Es el principio de la cooperación. Dios quiere trabajar en la tierra siempre a través de un hombre, de una mujer, de un pueblo, de un remanente. Dios no quiere hacer las cosas directos él solo, ni siquiera con sus ángeles directos. Él se usa de gente dispuesta. Él se usa de gente que le crea. Él se usa de gente que viva en santidad, dispuesta a obedecerle. Elías estaba dispuesto a obedecer y dice: te voy a usar. Por tu boca se cerrará el cielo y por tu boca se abrirá. Pero en esta ocasión Elías podía haber hablado al cielo y haber dicho: que caiga fuego sobre este altar. Pero Elías, mira lo que dice: Señor,
me he metido aquí en este lío. He desafiado a los profetas. Me he atrevido para que se vea que tú eres el único Dios verdadero. Manda fuego sobre este altar, te lo ruego. Y Dios escuchó a su siervo. Y vino el fuego del cielo. Gloria a Dios, que no lo dejó en vergüenza. Entonces, eso es hablar palabra a Dios, palabra de oración. ¿Lo estáis viendo, mis hermanos? Un ejemplo muy clarito, muy elocuente. Está en Josué, capítulo 10. Estoy terminando ya, por hoy. Josué, capítulo 10. Este es otro ejemplo impresionante. Cuando el día se prolongó en la batalla de Josué allá en Gabaón. Josué 10:12. Vamos a terminar con este ejemplo y seguimos, Dios mediante, el miércoles que viene. ¿Les parece bien? Seguimos hablando. Hablar palabra, voy a mostrarle la diferencia de hablar palabra a Dios y hablar palabra de Dios. Josué 10:12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Otra vez, verso 12. Entonces Josué habló al Señor. ¿A quién le habló Josué? O sea, ¿que eso qué es? Le oró a Dios. Señor, tenemos un problema. Nos falta día, nos faltan horas. La victoria no va a ser determinante, contundente. Señor, ¿qué hacemos? Nos falta el tiempo. Oh Señor, si tú pudieras prolongar el día. Oh Señor, si tú pudieras darnos más horitas de sol. Oh Señor, si tú pudieras hacer este milagro. Yo sé que nunca ha pasado algo así. Pero si en vez de ser el día de 24 horas fuese, hermanos, me impresiona esta fe. Qué tremenda fe. Yo creo que a Dios le da alegría cuando ve a esos locos con fe, una fe grande. No siempre va a hacer caso a la oración, pero yo me imagino así diciendo, mira, ese hombre cree que el día puede ser, que un día puede ser, en vez de 24 horas, yo puedo hacer que el día sea de 28 o de 40. Ese hombre cree que yo soy todopoderoso. Y que las leyes establecidas, aún yo estoy por encima de las leyes de la naturaleza. Ese hombre me agrada. Jesús también se mostró por encima de las leyes de la naturaleza cuando anduvo sobre las aguas. O multiplicó el pan y los peces. O calmó la tormenta. Y a veces vemos los fenómenos atmosféricos y lo que siempre ha pasado y decimos, es que así tiene que ser y ya está. Pero Dios está por encima. Dios está por encima. Y a Dios no lo podemos limitar. Pedro era otro loco. Señor, si tú puedes, yo también. Y si tú eres de verdad, tú manda que yo vaya a ti. Da la palabra y yo también andaré sobre las aguas. Y imagino a otro discípulo, está chiflado. ¿Que cómo? Nunca ha pasado que tal cosa. Ahora veréis, como sea la voluntad del Señor, os vais a quedar asombrados. Y el Señor dice, me gusta esta fe. Ven. Y dio la palabra. Ven a mí. Y Pedro se lanzó. Y yo no sé cómo Dios lo hizo. No me importa. ¿Qué pasó? ¿Que el agua se solidificó? ¿O que Pedro de repente era como que estaba en el espacio? La gravedad no actuaba sobre él. No importa cómo Dios lo hizo, pero Pedro anduvo sobre las aguas. Ese es mi Cristo. Y lo que quiero que vean es que la fe de Josué le agradó al Señor. Y entonces Josué le habló al Señor. Palabra a Dios, oración. Señor, mira, necesitamos que nos ayudes también, no solamente a vencer, sino en el tiempo. Verso 12.
Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel. Y aquí está la diferencia. Habló al Señor, habló palabra a Dios y después se va a hablar palabra de Dios. En algún momento le dio la convicción el Señor a Josué de que iba a hacer el milagro. Le dio la capacidad de creerlo. ¿Cómo le habló? No lo sé. Pero en ese momento Josué hizo algo que era bien loco. Se puso delante de sus soldados, delante de su ejército, a pegarle gritos al sol y a pegarle gritos a la luna. Así que Josué estaba convencido de que Dios lo iba a hacer. ¿Dónde recibió esa convicción? Cuando había estado hablando palabra a Dios, el Señor le mostró que iba a hacer el milagro y Josué se fue a hablar palabra de Dios a través de su boca. Pero lo de menos era que era Josué el que hablaba. Porque Dios puede hablar hasta por una burra. Lo importante es que era una palabra que Dios le había dado y Josué tenía la fe para lanzarla. ¿Y qué dijo Josué? Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Te lo puedes imaginar? Josué no estaba así. Sol, sol, entre tú y yo. Que no me oiga nadie. Esto quedó registrado, oiga. Y aquel lanzó el grito como un león. ¡Sol! Eres grande, pero más grande es mi Dios. Detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Así que se multiplicó el día, oiga, en 2. Y ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. El Señor prestó atención a la voz de Josué. Es igual que cuando Jesús resucita a Lázaro. Jesús habló primero una palabra a Dios. Padre, yo sé que siempre me oyes, pero oro a ti para que sea testimonio a ellos. Y habló una palabra a Dios y luego fue a hablar una palabra de Dios. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Amén. Entonces diga conmigo, palabra a Dios, palabra de Dios y hablar, confesión de la palabra de Dios. Juan Carlos, si nosotros podemos hablar palabra a Dios, claro, eso es orar con fe. Y nosotros podemos orar y hablar palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te guía, hazlo y créele. Y yo he visto muchos milagros así. Y a veces incluso te confieso que lo he hecho lleno de fe y no ha sido la voluntad del Señor. Pero no lo he hecho a lo loco, o sea, con irreverencia, con chulería. Sino lo he hecho, Señor, no sé si es tu voluntad, creo que sí, puede ser. Yo lo hago en fe, Señor. Y he hablado una palabra de Dios. Como ahora que hemos orado por un buen ejemplo, por Gabriel, el sobrinito de Leo y de Natalia. Si os dais cuenta, hemos orado a Dios, una palabra a Dios, pero luego hemos enviado una palabra de Dios a Gabriel. No sé si es la perfecta voluntad de Dios, porque el Señor puede recoger la vida de ese niño, de los niños del reino de los cielos. Y si es así, decimos amén. Pero hermano, si la voluntad de Dios es que ese niño sea, yo quiero ser parte del milagro. Que no sea por nuestra fe. Palabra de Dios, entendiendo que tenemos poder en la boca. Vamos a ponernos en pie y seguimos el miércoles que viene meditando sobre estas cosas. Padre, te damos gracias por enseñarnos. Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos a usar con temor y con temblor la autoridad que nos has dado y el nombre que nos has dejado, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Si hay aquí alguna persona que
hoy ha entendido que no está en una relación de amistad contigo, ha entendido que no está caminando en santidad. Señor, que tú le des el testimonio de que no solamente nos muestras nuestro pecado, sino que también estás dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad y a restaurar nuestra vida, para que seamos un templo limpio donde pueda morar tu Espíritu Santo. Señor, que también en este día haya un deseo de conocerte, haya un inconformismo en nosotros, haya un hambre de milagros, una desesperación por ver tu poder. Así te contemplaba, dice el salmista en el Salmo 63, para ver tu poder y tu gloria. Mi alma, dijo, tiene sed del Dios vivo, como tierra seca y árida, donde aguas no hay. Así te contemplaba para ver tu poder y tu gloria. Así que el salmista se sentía anhelante, desesperado, buscándote y con ansias de ver tu poder y tu gloria. Que nosotros, Señor, podamos ver tu gloria en nuestro día a día, en las batallas que enfrentamos, en los imposibles. Que seamos parte de tus milagros. Que no seamos como Nazaret, que no pudiste hacer muchas cosas allí por la incredulidad. Que seamos como niños, creyendo a un Dios que está por encima de las leyes, por encima de los diagnósticos médicos, por encima del no se puede, por encima de la crisis económica, por encima de lo que nuestros ojos pueden ver. Tú eres el Rey, tú eres todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en la oración y cuando nos guía tu Espíritu Santo también a usar nuestra boca, nuestra palabra para atar y desatar, para hablar al monte, quítate y en el mar échate. Y gracias también, Señor, porque hoy nos vuelves a mostrar que de nuestros labios puede salir vida, alimento, fuente de agua, que con nuestra palabra podemos matar, herir o podemos sanar y traer vida. Por eso, Señor, te pedimos perdón por todo lo que hemos hablado mal, por toda palabra ociosa, por toda palabra de chisme, por todo juicio errado. Danos discreción, prudencia, sabiduría, que hablemos lo que te agrada. Que sea agradable delante de ti, dijo el salmista, la meditación de nuestro corazón y la palabra de nuestra boca. Espíritu Santo, tú nos ayudarás y por eso muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. A los pies del Dios de amor.